Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de La vida hasta el final. Estoy aquí con Marianela, me dio risa, ¿viste? Hola, como Teletubby. Estamos con Marianela y con la pequeña Vicky. Y hoy día queremos hablar de Cuando hay un choque entre la realidad médica y la aceptación familiar. temón. Este es un temonzote. Sí, chuta. Es que cuando hay condiciones médicas, porque obviamente esto ocurre en situaciones como graves, muchas como que comprometen y que están vinculadas al fin de vida, ya eso tiene un peso emocional significativo y sumar el no estar sincronizados familiarmente es realmente para quienes lo viven súper como complejo, ¿no? Sí, po. Y que además se puede haber acrecentado porque, claro, se pueden dar distintos contextos. Uno es que uno esté frente, por ejemplo, a una enfermedad larga en donde ha tenido de alguna manera un tiempo, pero también puede ser frente a un accidente que además se suma como el shock de no estar cachando en realidad lo que está pasando todavía. Y claro, eso también puede complejizar las decisiones que sea necesario tomar. Sí. Ahora, partamos yo creo como enumerando quizás cuáles son como las causas, por qué podría pasar esto como en que discrepa el contexto médico y Incluso yo iría más atrás, porque ¿qué es realmente a lo que nos referimos con el título? más atrás. Que en el fondo estamos, no sé, pues por ejemplo, frente a una situación en que ya no hay posibilidad de curación Claro. y hay que tomar decisiones de seguir o no seguir con tratamiento, por ejemplo, Con tratamiento curativo, claro, curativo. ¿cachai? Sí, porque podrían estar con, obviamente, tratamientos paliativos Mm. para poder mantener una buena calidad de vida, pero, claro, pues tratamientos curativos y en el fondo puede ser que los médicos planteen que esto ya no es posible y toda la familia quiera seguir, Mm. o que la mayoría de la familia no quiera seguir y haya uno que sí quiere seguir. O sea, igual los escenarios son bien múltiples, pero finalmente hay una contradicción en donde se pueden generar conflictos familiares importantes a razón de no llegar a un acuerdo. Sí, po. Y ahí a veces no tiene que ver solo con el tratamiento, o sea, sí, con el tratamiento médico, pero por ejemplo con la indicación de el uso del suero, de la alimentación. Eh, que algunos dicen, no, pero ¿cómo no va a tener como una sonda o suero? Y, Y y yo creo que eso, sabes, que también tiene que ver, muchas veces, igual hay que decir que la medicina falla en informar. Porque no sé, pues por ejemplo, cuando uno está en un término de vida, muchas veces poner suero es contraproducente. No es solo que no ayude, sino que es contraproducente. Entonces, claro, un familiar puede decir, pero ¿cómo no se lo vas a poner? O sea, como que no se lo estás lo matando. estás matando de deshidratación, Claro, y finalmente el cuerpo ya no tiene la capacidad de procesar, de de metabolizar metabolizarlo, los ¿cachai? líquidos, sí. Entonces, Y bueno, eso genera fluidos, se pueden ahogar. Yo recuerdo que cuando fue la doctora de cuidados paliativos a ver a mi mamá, que nos dijo, bueno, en esa época mi mamá se alimentaba por boca y ella dijo, no, le tienen que dar más comida. O sea, sí, pues. dijo, se le va a morir ahogada. Sí, pues. Esa información yo creo que es súper relevante entregarla también a los familiares, definitivamente. Sí, pues, y yo creo que ahí, claro, la información médica, como para dar certeza, porque eso es una inquietud, eso es una inquietud muy frecuente. Súper frecuente, sí. Entonces, ¿por qué ocurren estas cosas? En parte, primero yo creo que es como decías tú, como un poco el efecto del shock de la situación médica, el cursar o estar en un proceso como de negación, como de no aceptar todavía que esta condición, ya sea
por un proceso progresivo, crónico o por algo abrupto, ya no hay más que hacer y hay que finalmente como no insistir en cosas como curativas, como que no hay recuperación, ¿ya? Y eso también puede estar mediado no solo por la negación o la falta de aceptación, sino también por otras emociones como la culpa, no sé, pues si un accidente y tú estuviste implicado en eso, no sé, pues ibas manejando y no sé, ¿cachai? Como que... O incluso también el miedo, pues, porque Sí. a veces, como veíamos antes en una conversación que tuvimos, uno más que pensar que en el fondo no es que uno lo haga en forma consciente, sino que es algo inconsciente, más que ver el dolor de la persona que está en el paciente, en el fondo, existe un miedo tan fuerte del vacío que se va a generar cuando esa persona no esté, que de alguna manera pasa a ser predominante sobre el dolor del paciente, ¿cachai? De una manera inconsciente, es un miedo inconsciente. Sí, pues, o sea, nadie está pensando en que el objetivo inicial sea como generarle un daño para mantenerlo vivo. Pues, obviamente hay una buena intención desde un lugar equivocado que es como el miedo a lo que puede pasar si no se recupera, ¿cachai? Sí. Bueno, es que como hemos hablado antes, ¿cierto? Que esto a veces cuando uno entra en un estado emocional, uno se vuelve tan singular que no tiene la capacidad en realidad de ver al otro. Y creo que esto es algo que puede ocurrir en este tipo de situaciones. Sí. Otro contexto que es lo que le llaman como el ensañamiento médico, tiene otro nombre. El ensañamiento terapéutico. Eso, ensañamiento terapéutico, que es como insistir o como mantener como un tratamiento fútil que ya no va a generar una mejora y que a veces en vez de generar mejora es contraproducente incluso como para el confort del paciente. Y ahí, por ejemplo, me ha tocado conocer de casos de, claro, pacientes que han estado en procesos de quimioterapia, que en un inicio la quimioterapia les ha ido así súper bien y que efectivamente ha prolongado la vida, ha remitido como el avance de la enfermedad y todo, pero que luego en otros procesos ya no hay avance, o sea, como que están monitoreando y no avanza, no, o sea, como están en ciclos de quimioterapia, el cáncer no responde, la persona se siente cada vez más debilitada y en el fondo, ¿cuál es la opción? Si al final igual la quimio genera un impacto físico y en una experiencia en particular que conocí, para la persona incluso como que ya tomar la decisión de no seguir con la quimioterapia como que la vitalizó, como porque ya cada proceso era como insistir en algo que tampoco estaba teniendo como resultado y que en el fondo el camino era otro, ¿cachai? Eso, y la otro el que no esté en las voluntades anticipadas. El que no esté en las voluntades anticipadas, que en el fondo es como que en el caso que la persona esté inconsciente, no haya una claridad expresa, ¿cachai? O incluso conversada antes con la familia o con tus cercanos. Pero es que además que sea claro, porque en una conversación yo puedo hacer una interpretación de lo que tú dijiste y el otro puede hacer una interpretación. Entonces digo que haya una información clara. Sobre lo que uno quiere o no quiere. Claro, si es verbal, que todos hayamos entendido lo mismo, o si no, que esté por escrito y todos entendamos lo mismo de eso, que es como lo que pretenden las voluntades anticipadas, o que también incluso, como lo hemos hablado en algún minuto, no acá obvio, se puede dar cuando la persona, pudiendo expresar su opinión, un poco por lo que está ocurriendo en su contexto familiar respecto de su enfermedad, como tiene miedo de decir, ya no quiero más. ¿Cachai? De hacer sufrir en el fondo a su entorno y es capaz de someterse personalmente a más sufrimiento por no hacer sufrir a su entorno.
Y yo creo que, bueno, y ahí además, por ejemplo, los niños, los papás son los que deciden, pues, ¿cachai? Claro. No sé, ahí... Sí, eso, bueno, a propósito, yo creo que eso puede ocurrir efectivamente a cualquier edad, lo que acabamos de decir, Mm, pero claro, también ocurre mucho en el caso de los niños, porque efectivamente a veces ellos ya saben que están listos, pero los papás no son capaces de aún de soltarlos. Y entonces los niños siguen en el fondo sí. sometiéndose a tratamiento por un acto de amor, ¿cachai? Hasta que en realidad se genera esta sincronía de que los papás ya de alguna manera logran un poco soltar y entonces pueden... Sí, pues y al revés, a ver, con los hijos con los papás, pues, ¿cachai? Que los hijos quieren, no, pero Mm, ya vamos para allá, te llevo aquí. La sí, gente que tiene más acceso económico también es como podemos viajar a no sé dónde, súper del tratamiento tanto. Y como y los papás de repente ya sienten que ya cumplieron, ¿cachai? mm, Entonces sí, pues se puede dar en realidad en se cualquier pueden dar edad o para lado situación, y sí, lado, sí. ¿cachai? Sí, definitivamente. Ahora, un poco queríamos dar algunos ejemplos que son un poco extremos de a dónde te pueden llevar, ¿es cierto?, este tipo de situaciones, Ah, sí, pues hay algunas historias casos emblemáticas, emblemáticos. que una es como de Terry Chiavo, Schiavo, se llama, una chica estadounidense. que eres, claro, que creo que fue como un caso como bien bullado, de hecho como que salió un poco el tema de la conversación respecto como a la eutanasia a partir de eso, y que fue una mujer que era muy joven, tenía como veintitantos años y que sufrió repentinamente como un infarto como al corazón y quedó como con un daño cerebral irreparable en estado vegetativo. Y en un comienzo, bueno, vivía como, bueno, artificialmente, con sonda, con alimentación y todo, como artificial. Un poco ahí el marido y los papás como un poco sincronizados ante la idea de que podría tener mejora. Pero una vez que pasó un par de años, ya no había muchas posibilidades en realidad. Y el marido recordó o comentó que en algún minuto ellos habían tenido esta conversación y que ella le había dicho que ella no le gustaría como quedarse, estar viva, conectada artificialmente. Pero eso fue algo que se lo expresó verbalmente y los papás no estaban dispuestos a retirar la sonda de alimentación y todo. Y estuvo 15 años así. Y fue un tema de juicios de lado y lado, en el cual el tribunal tuvo que como autorizar que se le retirara la sonda de alimentación y después venía un recurso de los papás, bueno, no sé, los conceptos ahí abogacísticos. Pero se transformó como en una pelea Mm, como entre el esposo y los papás, que los papás aseguraban o tenían como la percepción de que ella sí era consciente, de que, bueno, mm, a veces esos pacientes igual tienen movimientos involuntarios, entonces lo sí, po, interpretan de que como que sí están sintiendo y todo, sí. y nunca hubo acuerdo, o sea, al final estuvo como que los tribunales tuvieron que decidir. No, y además que obviamente esa familia destruía, pues, allá. Sí, po. Y eso también ocurrió en otro caso, bueno, que obviamente estamos hablando de casos extremos, pero son obviamente las situaciones que uno quisiera evitar, ¿cachai? Que es este caso también que ocurrió en Brasil, de un niño de 12 años que quedó con una parálisis cerebral después de un desafío de estos que salen típico en TikTok. Y bueno, médicamente, muerte cerebral, no había en realidad ninguna vuelta que darle médicamente. La mamá quería desconectarlo porque ya no habían esperanzas, pero el papá había visto como, a propósito de estos movimientos involuntarios, que había movido los dedos, que en realidad era involuntario, ¿cachai? Y también estuvieron en juicio porque él tenía la esperanza de que el niño pudiera despertar. Y claro, finalmente también los tribunales autorizaron que se desconectara, pero el papá nunca fue al funeral, obviamente otra familia destruida, ¿cachai? Chuta, imagínate ahí perder
bueno, no sé si son pareja o no, pero igual es un partner que los dos perdieron a su hijo. Es como que igual tenéis algo en común que podría ser un compañero para poder transitar ese duelo. Y tenéis que al final vivir dos duelos, pues. Sí, es que yo creo que, bueno, por eso aquí hay varias cosas, bueno, que a propósito de lo que hablábamos al comienzo a todo esto, de las situaciones que pueden generar esto, también muchas veces hay como una esperanza ilusoria, a propósito de, no sé, desde películas, Gaia, hasta lo que sale en redes sociales, o incluso situaciones milagrosas que alguna vez ocurrieron y uno piensa como este puede ser también mi caso, ¿por qué no? Sí, pues que el deseo de que el otro se mejore también hace que uno sintonice con toda esa información, yo creo. Es como buscar, o hay gente que insiste harto como en ver avances médicos, leerse los papers de no sé qué, y como insistir un poco en todas las medidas que puedan ayudar como a curar y prolongar como la vida, así. Y sí, pues, y a veces hay cosas hasta como no médicas, ¿cachai? No necesariamente las medidas son médicas y la gente insiste cuando en realidad a veces como ya bien evidente hay harto cansancio y un impacto como en los cuidadores también. Sí, pues porque también a propósito de esto de que la persona disidente en el fondo sea no directamente el cuidador y en el fondo en el querer alargar esta situación no solamente se genera un daño al paciente, sino también al cuidador, que puede ser que tenga más claro que en realidad ya es momento de dejar ir a esta persona y se ve como secuestrado en esta calidad de cuidador por más tiempo también, lo cual también es un desgaste para esa persona. Sí, sí. Entonces, bueno, aquí yo creo que hay varias cosas importantes. Primero, como hablábamos y que hemos repetido tantas veces a propósito de estas conversaciones familiares que son tan importantes de poder tener cierta claridad respecto de qué es lo que le gustaría al otro. Para que ante este tipo de situaciones uno tenga claro qué es lo que, no tener que adivinar, ¿cachai? Porque ahí también uno puede siempre quedarse con la idea de que se pudo haber equivocado. Pero si sabes que la otra persona quería esto, esto y esto, entonces es lo que uno debería apostar a hacer, ¿cierto? Sí, po. Y si eso no existe, yo creo que también es súper importante, antes de caer en un conflicto, ¿cachai? Y excluir como esta persona que no está de acuerdo, generar conversaciones, porque al final yo creo que aquí todo esto viene desde el amor, ¿cachai? O sea, la persona que no está de acuerdo también es porque no quiere dejar ir a una persona que ama. Entonces, igualmente es importante como no excluir a esta persona o caer en discusiones o peleas que rompan una familia, ¿cachai? Que tampoco es lo que le hubiera gustado a la persona que está como paciente, que de alguna manera inconsciente incluso puede hasta percibirlo también, ¿cachai? Y sí, ser un sufrimiento extra. Y en el fondo, tener una conversación con un médico que te pueda realmente también explicar en términos reales qué es lo que realmente está ocurriendo, ¿cachai? Para salir de este estado como de negación. Sí, yo creo que ahí la información puede cobrar como un rol súper importante, porque a veces también, mira, estoy pensando que incluso podría no ser desde la negación, sino desde como buscar quedarte con la tranquilidad que hiciste todo lo posible. ¿Me cachai? Y en ese intento de hacer todo lo posible por el otro para quedar como sentirte tranquilo de que hiciste todo por el otro, quizás te olvidáis un poco sin querer, sí. ¿cachai? Del impacto que está teniendo esos intentos en el otro. ¿Cachai? Y sabéis que yo creo que en ese aspecto también, en esta conversación que uno podría eventualmente tener con un médico, yo creo que hay ciertas preguntas que son clave. Porque uno, por ejemplo, podría tener una conversación con un médico y decirle como, ya, pero en este caso, ¿podemos hacer esto? El médico podría responderte que sí. Sí, claro. Pero esto que se va a hacer, ¿realmente puede generar un cambio? Porque es distinto, ¿vos cachai? O sea, claro, un médico puede intentar hacer muchas cosas, pero hay cosas que en verdad en la práctica no van a tener una mejoría. Entonces,
Claro, podéis hacerlo por dejar tranquilo al familiar, pero ¿es realmente lo correcto? Es como caer en el ensañamiento terapéutico que hablábamos en un comienzo. Claro, como insistir y generando a Entonces, veces daño. sí, yo creo que es súper importante eso que te decía de tener claro realmente lo que se pueda intentar, si realmente podría tener un efecto real, porque entonces, ¿para qué? Sí, yo creo que una pregunta que puede ayudar harto como a las familias en este ejercicio de buscar como un acuerdo en común para que igual sea un momento de sereno, como que asumir la partida del otro también se viva con serenidad, en compañía, y es, si es que esta persona no puede expresarse, hacer el ejercicio como de ponernos en el lugar de esa persona. ¿Qué nos diría esta persona en este caso? ¿Qué elegiría? ¿Qué es distinto a qué es lo que quieres tú? ¿Qué quieres hacer tú? Ya, sí, yo quiero mantenerlo vivo, yo quiero que esté vivo, pero esa persona en esta condición en la que está, ¿le gustaría insistir y mantenerse vivo así como está? Y yo creo que ahí la respuesta muchas veces es bastante clara, entonces también puede ser un buen ejercicio como conectarnos con el otro, ¿cachai? Con el lugar en el que está. Sí. Que salir un poco del estado de singularidad que hablábamos antes, o lo que hemos hablado en otros capítulos también, como de ser un espectador. No ver esto desde la emocionalidad que te genera la situación, sino desde afuera de la situación real que está ocurriendo. De hecho, y ahora que decía eso de preguntarle al doctor cómo en vez de se podría hacer esto y todo, o qué efecto tendría, yo igual le preguntaría al doctor, ¿y si fuera su papá o su hijo, usted qué haría? Sí. Porque muchas veces los médicos ahí contestan otra cosa. Sí. Y eso también es porque en el fondo ellos tienen la información y con la información muchas veces, aún así sabiendo que podría prolongar, tomarían otra decisión. Sí. Entonces eso igual es una buena pregunta Sí. para hacerle a los médicos. Sí. Ponerlo en la encrucijada. Sí. O sea, de hecho, a propósito de eso, es una pregunta que nosotros le hicimos a algunos doctores en el caso de mi papá. Fue una pregunta que hicimos en varios momentos, de hecho. Así es que sí, absolutamente de acuerdo con aquello. ¿Hay algo más que crees que deberíamos agregar a este tema, que es un tema en realidad súper delicado? Sí. Pero que en el fondo quisimos tocar porque puede ser común y en el fondo la idea es que de estas situaciones no se generen quiebres, sino que finalmente haya un final amoroso en donde no solo la familia que se queda quede en paz, sino que también la persona que parte. Sí, yo creo que para cerrar un poco lo que hablamos siempre, pero entender que independiente de la respuesta que esté teniendo cada miembro de la familia respecto de la enfermedad o de la eventual partida de un ser querido, es entender que hay un factor común entre ese círculo que es el amor hacia esa persona. Y que cada uno desde sus herramientas puede llegar más rápido o menos rápido a la aceptación. Y yo creo que no hay que dejar de como ser compasivo también de ese proceso, ¿cachai? Como que también no caer en la singularidad de querer que el otro entienda eso como tú lo estás entendiendo, porque es una experiencia distinta. Para el cuidador que ve todo el tiempo 24/7 a la persona, la realidad se le muestra mucho más evidente que al que viene de visita. No, o incluso, Gaya, si existe, por ejemplo, un familiar que viva afuera. También, que no ve el deterioro, que no ve el día a día, ¿cachai? Entonces, no, pues, y que además tiene que ver con que, no sé, pues quizás la última vez que tú viste a esa persona estaba sana. Y ahora desde con esa idea. Entonces, desde la distancia, en el fondo es como se dificulta un poco el soltar, pues. Sí, pues, y para muchos a veces cuando lo van a ver dicen, chuta, no pensé que estaba tan mal, como que ahí hay una...
Pero eso, en realidad es un momento donde cada uno tiene que vivir su propio proceso, pero también que ser súper respetuoso de cómo lo está viviendo el otro. Desde luego que intentando como facilitar el proceso grupal en beneficio del que está en el centro. ¿Cachai? Yo creo que eso igual para algunas familias puede ser como más complejo, ¿cachai? Pero lo ideal es que no olvidarse que todos aman a esa persona. Sí. Y desde ahí intentar buscar un punto de encuentro. Eso yo creo que es como la invitación, porque como decías tú, sí, es un tema súper Y sabes que en complejo. relación a eso, quizás también no solamente con esta conversación médica, sino que a veces también al estar en un punto de conflicto, quizás también hasta sea bueno tener una conversación con un tercero. Sí. ¿Cachai? Porque cuando estáis en conflicto es difícil como llegar a un acuerdo, pues, ¿cachai? No, y además que tenéis que pensar que ahí en una familia se puede sumar el conflicto histórico que tengan dos personas, entre dos hermanos, entre una mamá y el, no sé, o el hermano favorito o el hijo favorito, no sé, anda a saber tú, Sí, pues, dinámicas familiares que pueden como ya tener una tensión de base y en un contexto difícil. Sí, entonces, claro, de repente el tener esta conversación con un tercero que sea neutro también puede facilitar un poco a que se pueda lograr y llegar a un encuentro, porque claro, si está en una conversación en donde cada uno está cerrado con su punto de vista, va a ser difícil poder llegar a una conclusión favorable, ¿cachai? Claro, y tener cada uno como su velo respecto de quién es el otro y qué es lo que quiere el otro. Porque que debe pasar también en esas conversaciones. Ah, no, pero es que lo que tú quieres, porque tú lo único que querías es que ya se muera. ¿Cachai? Que igual son como frases que surgen. Sí. Y es como, no, yo no quiero eso, ¿me entiendes? Como, entonces está lleno de velos, ¿cachai? Como el miedo que tiene una persona más mi percepción de quién es el otro y lo que quiere el otro y cómo eso interfiere. Sí. Hacer lo más importante, que es poner el bienestar de la persona que está enferma en el centro. Y el amor que finalmente igual une a todos los involucrados. Claro, que el amor además hace bien a todos. Exacto. Entonces ese tiene que ser el principio. Sí. Bueno, yo creo que estamos, sí. Ojalá que esta conversación ayude a las personas que se puedan encontrar en estas situaciones y en el fondo nuevamente volver a recordar que lo más importante aquí es el amor que une a todos y en el fondo que uno quiere que la persona que se encuentra como paciente, para denominarlo de alguna manera, esté lo mejor posible, nuevamente desde el amor, y que poniendo eso como base se pueda tener la disposición de poder solucionar esto sin que ese signifique un quiebre familiar. Sí, y relevar las voluntades anticipadas, que las mencionamos siempre en muchos capítulos, pero que también... No se les olviden. Que no se olviden. Vamos a poner un cartel aquí, voluntades anticipadas. No hemos hecho además un capítulo específico de voluntades anticipadas. Pero bueno, eso podría ser un alivio y resolver todo esta... o colaborar a lo menos. Colaborar. Porque al final igual la gente decía así. Sí, así es que bueno, con eso damos por terminado este capítulo. Les damos las gracias una vez más por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Y suscríbanse al canal, pongan me gusta, comenten, porque eso también ayuda a que sigamos elaborando este contenido y compartiéndolo y llegando a más personas. Bueno, y de hecho, si es que hay algún tema que les gustaría que conversáramos, también lo pueden dejar en comentarios para que lo podamos desarrollar en otro capítulo. Sí. ¿Cierto? Súper. Ya, ahora sí, nos vemos a la próxima.